Si están aquí es porque seguramente en algún momento de sus vidas fueron tocados o tocadas por el espíritu combativo, por la alegría, por las ganas de vivir, por la sonrisa de Carles Lepoy, de Carlos Lepoy, a quien homenajeamos esta noche. Voy a intentar ser muy breve porque hay otro acto después y nos echan a una hora exacta. Así que trataré de ser breve, lo intentaré. Hay mucho argentino, o sea que haremos lo que podamos. No me voy a detener en lo que ya saben, pero sí que quería leer unas palabras para tratar de definir lo que era para mí Carly y lo que imagino que fue para muchos. Repito, no me voy a detener en lo obvio. Carly fue detenido en el 76 en Argentina, a pocos meses del golpe de Videla, fue torturado y algunos de sus compañeros serían posteriormente asesinados. Fue forzado del exilio y nunca dejó de trabajar como abogado laboralista en España. Fue motor imprescindible del proceso abierto contra Pinochet y otros represores del Cono Sur. Formó parte del hecho insólito e histórico que supuso la detención del dictador chileno en Londres. Abrió, junto con otros letrados, la puerta de la justicia universal y de la mano de las víctimas fue un actor fundamental en los procesos abiertos contra las dictaduras argentina, chilena y guatemalteca. En los últimos años, Carla trabajaba en la querella presentada en Argentina contra los crímenes del franquismo para tratar de juzgar los delitos de genocidio y lesa humanidad perpetrados por el régimen del general Franco a la luz del mismo principio de justicia universal que habilitó los casos de Pinochet o Xilingo. Y por todo eso somos muchos los que estaremos siempre agradecidos a Carlos Lepoy. Pero para mí Carly era algo más, era mucho más. Para mí Carly era una lección de vida, era el lugar desde el que resistir. Yo no sé si vieron ustedes una película de Marcelo Piñeiro que se llamaba Kamchatka. Bueno, pues en Kamchatka recordarán que había un momento en el que están jugando ese juego que era similar al Risk, donde tenían que ir conquistando países y el papá siempre ganaba. Y en un momento de la película el hijo parece que está a punto de ganarle al papá y tiene todos los países y el padre se atrinchera en Kamchatka, ese insólito país, esa nadería de país frente a todos los que le están acosando y desde ese insólito país el padre resiste lo que era una derrota inevitable, una derrota cantada, y aguanta y aguanta y aguanta. En la película el padre, que es interpretado por Ricardo Darín, y la madre por Cecilia Roth, son dos activistas, dos militantes frente a la dictadura argentina. Y Kamchatka es esa metáfora, es ese lugar desde el que resistir, ese lugar desde el que echarle un pulso al inevitable, echarle un pulso al destino. Y para mí Carly era eso, era Kamchatka, era el lugar desde el que resistir. Porque tenía esa sonrisa, ese ejemplo constante de que no vale rendirse, de que hay que aguantar, de que aunque parezca que todo está perdido, hay que aguantar un poquito más y ya va a salir el sol. Tenía esa sonrisa, digo, que te devolvía la esperanza en el ser humano, esa sonrisa forjada en la derrota y en el amor a la vida, esa sonrisa de quien ha sido torturado, de quien ha sido disparado por la espalda, de quien sabe de veras lo que te puede arrebatar el fascismo, pero a su vez es conocedor de un secreto íntimo y profundo. Y ese secreto es que nos pueden arrebatar todo menos la sonrisa. Porque la justicia siempre estará de nuestro lado. Lepoy era activista desde el profundo amor a la vida. Confiaba en la capacidad del ser humano de construir un mundo más justo y decente en el que la explotación y la opresión no tuvieran cabida. En el que los dictadores pagaran por sus crímenes y la justicia fuera igual para todos. Tenía ese optimismo que te desarmaba y esa alegría que hacía buena la máxima de que si no se puede bailar, no es mi revolución. Ese era Carly. Para mí Carly era el hombre que me enseñó de que siempre hay un lugar desde el que resistir. Vaya. Recuerdo con nitidez el día que salió de la Audiencia Nacional, en el juicio de Xilingo, muy contento, caminaba todavía y me abrazó y me dijo: estos son nuestros hijos, Juan, ganamos. Bueno, hoy le hacemos un homenaje a ese gran hombre.
Supongo que todos sabrán que un día, en 1982, en la Plaza de la Vida de Madrid, el Lepoy intervino en una pelea callejera tratando de calmar a un policía borracho y fuera de servicio. Policía que estaba asustando a unos jóvenes apuntándoles con su pistola. Aquel hombre le disparó un tiro en la espalda y las secuelas de aquella bala terminaron por postrarlo en una silla de ruedas y desencadenaron todo lo que desencadenó al final. Esta noche vamos a hacer un breve recorrido por su trayectoria. Vamos a pasar por Argentina, por España, por su trabajo como abogado laboralista, por la lucha en la justicia universal y la querella argentina. Así que empecemos por el principio. Carly nació en Buenos Aires en 1949. Desde que se graduara de abogado ejerció como laboralista y creó una red de defensores de activistas sindicales y políticos junto a otros compañeros. Desde muy joven luchó contra la dictadura argentina en favor de los derechos fundamentales y libertades públicas. Para hablar de aquella época tenemos con nosotros a Rafael Flores, dirigente del sindicalismo combativo, expreso, unido a Carly en las distintas banderas de las luchas de los 70, compañeros de exilio y de muchas luchas por los derechos humanos. Con todos ustedes, Rafael Flores. Amigas y amigos, compañeras, compañeros, llegamos a España a finales de los 70 con Carlos Lepoy, una diferencia de un par de años, y en realidad para muchos de nosotros llegar a España fue como una fiesta, porque aquí encontramos gente solidaria y encontramos latinoamericanos que padecían la misma situación que nosotros. Todo el continente, Sudamérica, estaba encerrada bajo dictaduras ocupada, digamos, por sus fuerzas armadas, bajo la consigna de la doctrina de la seguridad nacional, con el eje en los Estados Unidos, que apoyaba con dinero, con armas y con una prensa infame las dictaduras latinoamericanas. Curiosamente, para su territorio, los norteamericanos mantenían la democracia. Precisamente hace unos días, en la Asamblea de la OEA, el presidente Evo Morales ha dicho que aparentemente a los Estados Unidos no les interesan las democracias porque han sostenido golpes de Estado y han defendido dictaduras, que tampoco les interesan los derechos humanos porque se han negado a firmar los acuerdos para protegerlos. Quizás también podría, a estas palabras bien dichas por el presidente Evo Morales, haber agregado la pregunta si es que ellos se consideran ciudadanos de primera frente al resto de la humanidad. Carlitos Lepoy estuvo con nosotros en todos los movimientos, en todas las acciones, en todas las asambleas, las marchas de los latinoamericanos hacia finales de los 70 y durante todas las décadas siguientes. Era uno más en los juegos, en las movilizaciones, en las lentejas. También lo oí cantar y tocar la guitarra. Hasta que también tengo que decir que trabajó intensamente como abogado, laboralista y como defensor de presos políticos, o sea, por los derechos humanos. Era un exilado latinoamericano más en ese camino, hasta que un día tuvo aquella tragedia, aquella mala suerte, que un asesino le disparara por la espalda y lo dejara con esa discapacidad que todos sabemos. A partir de ese día, Carlitos Lepoy pasó a ser para nosotros un ejemplo, el compañero más coherente, aquel en cuya situación ninguno de nosotros se sentía capaz ni remotamente de igualarlo. En ese camino nos alumbró sobre la importancia de la justicia universal, sobre la posibilidad de torcerle el brazo a los asesinos con los pañuelos blancos de las Madres de Mayo, sobre la importancia de la declaración de las víctimas para empezar a realizar justicia y sobre la necesidad de realizarla aquí, allá y en todas partes. Tras esa enorme, intensa
inmensa vocación suya de confianza en la gente contra el pesimismo de la realpolitik, de la socialdemocracia de entonces, e incluso el pesimismo de propios y extraños, se consiguió juzgar a la dictadura argentina, a la dictadura chilena y guatemalteca. Y en ese espíritu de ejercer la justicia universal es que inspiró la querella argentina por los crímenes del franquismo. No quiero dejar este lugar sin decir que Carlitos Lepoy para nosotros formaba parte de esa minoría activa, de esa gente especial que hace progresar la humanidad. Ciertamente se dice, es el lugar común, que los progresos científico-técnicos son los que hacen avanzar la humanidad, pero a veces eso es la perversión, porque los progresos científico-técnicos nos han traído las armas nucleares y han fomentado la existencia de ese club, de ese pequeño club de autoritarios que son capaces, que no saben distinguir a veces el bien y el mal, y son capaces de poner por encima su autoritarismo de las necesidades humanas. Tampoco es tan importante ese dudoso progreso científico-técnico. Tenemos presente Chernobyl, tenemos presente Fukushima y lo que sospechamos y no sabemos. Tampoco es tan importante conquistar la Luna para que 4 millonarios ociosos se den un garbeo seguramente contaminante. Creemos que hacer avanzar a la humanidad es precisamente avanzar en libertad, en fraternidad, en justicia, en igualdad, y de eso es nuestro emblema, Carlitos Lepoy. Muchas gracias. Quería saludar a la gente que nos ve por streaming, que también nos están viendo por streaming, y mencionar las adhesiones de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos de Argentina, Casa Pueblos, Solidaridad Obrera, la Plataforma Argentina contra la Impunidad de Barcelona, la Plataforma Argentina contra la Impunidad de Valencia e Hijos, Hijas de Barcelona. Sheila Blanco es una cantante, compositora y también periodista que ahora se encuentra presentando su trabajo Cantando a los Poetas del 27, y nos va a cantar un tema que a Carly le gustaba mucho y a muchos de nosotros también, que se llama Te recuerdo, Amanda. Importaba nada.
nada y vas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Pequeño recorrido. Cuando Carly llega a España, continúa luchando por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Como abogado laboralista, destaca su lucha en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de los grandes almacenes y del comercio. Estuvo ligado al UGT, sindicato que asesoró desde 1980, primero en Zaragoza y posteriormente como abogado de la Federación Estatal de Comercio. Para hablarnos de esta época, están dos personas que lo conocieron bien. Ángeles López, amiga y compañera de Carmen, que ha compartido muchas luchas en el despacho de Vergara 25, y Leonor Villuela, delegada sindical de UGT, donde Carmen trabajó durante décadas como abogado laboralista. Bueno, la verdad es que en tan poquito tiempo hablar de Carly, de Leonor, hemos hecho un esfuerzo inhumano, porque son más de 30 años de conocerle y de quererle, porque bueno, decía que tenemos tan poco tiempo para hablar de 30 años de nuestro trabajo con él, ella como sindicalista, yo como compañera de despacho. Pero, ¿qué queréis que os diga? Muchos de vosotros que os he visto detrás habéis sido clientes suyos, sabéis de su enorme generosidad, su enorme paciencia con vosotros y con nosotras. Y sobre todo yo querría destacar de Carly como compañero de despacho, como abogado, que era un abogado extraordinario. Es decir, era una persona que veía más allá. Cuando hablabas de un pleito que tú no sabías cómo presentarlo, que no veías futuro, que no valía la pena el esfuerzo para el resultado, él siempre veía algo. Él siempre tenía una visión sorprendente y exitosa, porque Carly solía ganar muchísimos asuntos, no voy a decir todos, pero muchísimos asuntos que otros no hubiéramos ni tenido la voluntad de hacerlo. Y digo de esos pequeños asuntos que daban felicidad al que lo ganaba, lógicamente, a aquella gente con la que se pasaba tardes enteras, aquellas viejitas que luego le traían jerseys, que llevaban las invalideces y calcetines y le querían tantísimo, ¿no? Sino los temas que luego hablará Leonor, temas que si no se está con él en el despacho no se ve el alcance de lo que hay. Ella va a hablar de un tema, cuando yo le conocí, llevaba un tema de discriminación laboral, que llevaba con comisiones obreras, con el compañero Enrique Lillo, que tardó 12 años en llevar aquel pleito y fue 3 veces al Constitucional. O sea, movió miles de documentos para demostrar la discriminación que sufrían aquellos trabajadores que estaban afiliados a los sindicatos de clase, a UGT y a comisiones obreras frente al sindicato de la patronal. Quiero decir nada más que era una persona que además tenía, no era un magnífico profesional que abogaba por los intereses de sus clientes, sino que además él era un activista. Él sentía, como en la canción, ¿no?, que las cosas hay que hacerlas para que valgan para algo, ¿no? Y sentía que los obreros era una clase
que como la canción aquella del cubano, ¿no? Que la vida no vale nada si no es para merecer porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. Y él lo sentía y lo creía honradamente. Se metía en muchas cosas que no eran propias de la oralista cuando llegó el tema extranjería, y no solo hacía pleitos, sino que íbamos por los pueblos a dar charlas, a convencer a la gente, a animar a pleitear, no tenía límite en las cosas. Su defecto, porque parece que todo era alegría y cariño, que es la verdad, era un hombre que todo lo dejaba para última hora, y trabajar con él te sacaba un poco de quicio, porque la de veces que hemos ido al juzgado de guardia, a las 3 menos 10 al Tribunal Supremo que nos cerraba la puerta, escribía, se le ocurrían las cosas en una servilleta, en un folio, en un sobre, y se le ocurría un motivo. Bueno, su secretaria, que le adoraba, Pilar, que está por ahí, hacía unos recursos en textos sorprendentes. Yo solo puedo decir que la vida a veces te hace regalos, y personalmente creo que a mí me hizo un enorme regalo, que fue poder conocer a Carly y disfrutar de él durante 30 años. Muchas gracias. Yo de Carlos tendría que decir mucho, soy Leonor, tendría que decir mucho, porque he estado muchos años con él, unida a él, día a día, y con muchas demandas. Yo voy a decir un poco lo que era Carly para nosotros, como para los trabajadores, todo lo que le llevamos de demandas de la empresa que fuese, él siempre se dedicó con pasión, con el privilegio, compasión, solidaridad, generosidad, defendía los derechos de los trabajadores. Para mí fue un privilegio trabajar con él, con Carly. Estará siempre en mi corazón. Con su dedicación nos ha dejado un gran legado que tenemos en la Unión General de Trabajadores y que sirve para todos los trabajadores. Yo voy a hacer alguna referencia a algunas de las sentencias que fueron muy importantes y que siguen siendo para los trabajadores de España. La ganada en el Corte Inglés que ha hecho la compañera Angelines fue por la discriminación de salario que padecían los compañeros sindicalistas, miembros de la UGT y de comisiones obreras en el Corte Inglés de Preciados, como he dicho. Las subidas salariales no se las hacían a ellos, solamente al sindicato de Fasca. Ese juicio duró 12 años, haciendo Carlos 3 recursos al Constitucional, que al final tuvieron un salario del 50% y les pagaron una indemnización. Esas sentencias públicas se puede leer y en las facultades la están utilizando. Ganó en la empresa Macro referente a un certificado de garantías, otro tema que no es habitual, donde se recogían todos los derechos fundamentales que tenían los trabajadores en su anterior convenio. Se cambió de convenio y nos mandaron a otro y nos quitaban los derechos. Entonces Carlos metió una demanda y fue un certificado de garantías individualmente para todos los trabajadores que estábamos entonces en Macro y que se siguen manteniendo cada uno hasta que se marche. Y había una excepción que determinó Carlos, fue que estaba en relación con la empresa. El Tribunal Supremo determinó que los trabajadores despedidos de este certificado eran ellos los que decidían la readmisión o la indemnización cuando iban a un pleito. Otra que se ganó en el Tribunal Supremo fue el descanso semanal, que esto afectaba a todos los trabajadores de comercio y de grandes almacenes. Una sentencia que no se les daba el descanso semanal y que Carlos la ganó y se les indemnizó y tuvieron desde entonces el fin de semana como descanso y ahora mismo lo siguen manteniendo. Esto fue también todo 120 denuncias individuales que hicimos en Macro aquí en Madrid y Carlos la revisaba una a una con Nines, que está ahí, y con Pilar. La estaban revisando una a una para ver que no hubiera ningún error. Fue otra sentencia también pionera que se ganó. Y luego otra sentencia ganada en Macro fue que ya estaba muy enfermo los incentivos para 29 trabajadores de Macro de las oficinas
que tampoco nos discriminaban desde que entramos. Yo estuve 43 años en Macro, hasta que Carlos, el último día ya, que era el día 31 de diciembre del 2017, Carlos ya le daban el alta para que se fuera esa noche a cenar a su casa, con sus hermanas y sus hijas. Y Carlos me dijo: Leonor, no te preocupes, que el recurso del tribunal lo hago yo. Hizo el recurso y lo ganamos. Él ya se marchó y no vio que ya nos han abonado y nos han pagado todo. Todos los recursos fueron hechos por Carlos. Bajo custodia de Scotland Yard permanece hasta ahora el senador vitalicio Augusto Pinochet, luego que un tribunal británico decidiera su detención preventiva a raíz de una causa que se le sigue en España por la muerte y desaparición de personas durante su gobierno. Garzón consigue el testimonio de un ex capitán de la Armada Argentina que había participado en las atrocidades en la Escuela de Mecánica de la Armada de Buenos Aires. El exmilitar se traslada a España para declarar en la Audiencia Nacional en calidad de arrepentido. En un principio se trata de un viaje de ida y vuelta, con el compromiso de inmunidad. Siringo mantiene ante el juez las atrocidades de la dictadura argentina, pero en lugar de regresar a su país, ingresa en prisión por orden de Garzón. El juez lo procesa por los delitos de genocidio, terrorismo y tortura. El militar argentino es condenado a 640 años por el asesinato de 30 personas. La mayoría de nosotros tenemos edad suficiente como para saber que hace 15 años no se hablaba de justicia universal. Era un exotismo esta idea de la justicia universal. Carecíamos de medios, carecíamos de experiencia. Esto nace a partir de una denuncia que interpone el fiscal Carlos Castresana, que me parece importante destacarlo cuando pudimos tomar contacto con él. Bueno, primero le preguntamos por qué se le había ocurrido hacer una cosa así, y dijo algo que yo siempre repito, que me parece fundamental para comprender esto. Una, que siempre había admirado a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo, y que sentía, por otra parte, que me dijo, había muchos españoles víctimas de la dictadura argentina. Él sentía la necesidad de hacer algo, y las grandes manifestaciones contra la dictadura militar y la impunidad que se celebraron el 24 de marzo de 1996 en Argentina, 20 aniversario del golpe militar, le habían impulsado a querer hacer algo. Quiero nombrar a quienes fueron mis compañeros en la causa que se siguió contra la dictadura argentina y contra la dictadura chilena ante la justicia española. Inevitablemente a Manuel Oller, que me atribuyó con esa manifestación de cariño que siempre me da el papel del Cholo Simeone. Yo diría que él es el Diego Costa de esta historia. A José Luis Galán, el primer abogado penalista que tuvo la causa, a Juan Puig de la Bella Casa, a Jaime Sanz de Bremón, a Carmen Lamarca, y me estoy olvidando de algunos compañeros, son los que tengo más presentes en estos momentos, seguramente omito algunos. Tenemos la suerte de contar con dos personas cuya visión y tenacidad fueron fundamentales para que la justicia fuera efectivamente universal. Carlos Castresana y Manuel Oller. Buenas tardes a todas y a todos, ¿no? Si Carly me viera ahora sacar papeles, que no los sacábamos casi nunca, porque siempre íbamos, como se decía antes, con el agua al cuello y hacíamos un esquema, improvisamos, probablemente se enfadaría. Pero inevitablemente también he escrito precisamente para tratar de condensar, y creo que no voy a ser capaz,
de esas vivencias. Hace exactamente, justo ayer, 21 años que conocí a Carlos Serlepoy, a Carli. Fue precisamente en las puertas del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Jamás me podía imaginar, en aquel día de incertidumbre, donde aguardábamos la declaración de un militar argentino que era Francisco Estilingo. Y a partir de ahí lo fui descubriendo durante más de 20 años de mi vida, a un ser humano, a una persona, a un profesional que marcaría el devenir de la defensa de los derechos humanos y, por supuesto, de la jurisdicción universal. Esa persona fue capaz de resquebrajar los muros de la impunidad en la que permanecían algunos de los autores de los más graves crímenes internacionales. Esa persona fue capaz de abrir la puerta a las víctimas de tantos crímenes que en sus países se les había cerrado porque habían sido objeto de terribles hechos que eran calificados como crímenes de Estado. Y desde entonces tuve la inmensa suerte y fui un agraciado en conocer a un ser humano excepcional, honesto, humilde, coherente como pocos he conocido en mi vida, servicial y sobre todo a un amigo y a un hermano mayor que tendría especial influencia, yo creo que no solo en mi vida personal y profesional, sino la de todo aquel equipo de abogados. Y Carli no fue un abogado español ni un abogado argentino, sino que fue un abogado universal. A partir de 1996, que eran las imágenes que ustedes veían hace un momento, Carli ejerció ya no como abogado laboralista, sino como un auténtico catedrático en el ámbito del derecho penal. Ejerció la acusación particular en nombre de muchas asociaciones de derechos humanos y en representación de muchas víctimas por crímenes de genocidio, de terrorismo y de tortura. Y precisamente los primeros casos fueron por las desapariciones y por los crímenes cometidos en la dictadura militar argentina y chilena, pero después también fue por Guatemala. Y aunque no interviniera de forma directa, sí lo hacía indirectamente en el resto de procedimientos que se abrían ante la Audiencia Nacional. Él llamaba a los abogados, se brindaba, nos hacía notas, nos hacía informes y hacía todo tipo de lo que estaba en su mano, cualquier tipo de actuación para que se hiciera justicia. Desde entonces, Carli se convirtió, y lo digo y se diría y se dice no solo aquí en España, sino en todo el mundo, en un referente nacional e internacional en el desarrollo del derecho penal y del principio de jurisdicción universal. Fue un hombre valiente, fue un hombre capaz y sobre todo fue un hombre creativo que quería conseguir un reto hasta entonces inédito. La UPF, con el fiscal Carlos Castresana, como se ha dicho, interpuso la querella. El Juzgado Central de Instrucción número 5, a cargo entonces del juez Garzón, la admitió, pero él tuvo el mérito de eso que se había preparado, de desarrollarlo y de culminarlo. Hasta entonces nadie sabía, como decía él en este vídeo, qué era la justicia universal, qué era un genocidio, qué era un crimen internacional, por qué en España se podían enjuiciar hechos que habían sido cometidos fuera de nuestras fronteras. Y él lo explicó. Y Carli no solo respondía a los interrogantes ante la prensa, sino que los documentaba y muy especialmente los desarrollaba jurídicamente. ¿Y cómo lo hacía? Él tenía un secreto que los que tuvimos la suerte de trabajar al lado de él nos dimos cuenta. Era la combinación de dos grandes cualidades que ojalá todos los seres humanos la tuvieran. En primer lugar, un corazón enorme. En segundo lugar, su pasión por el respeto a la dignidad de todas las personas y su amor, porque lo hacía todo desde una perspectiva de un amor social a los demás y desde luego con una extraordinaria inteligencia y un constante estudio por el derecho. Estos ingredientes hicieron que las víctimas masacradas por los dictadores, por los poderosos, las que habían sido olvidadas, las que nunca habían tenido derecho a la justicia, recobraran su dignidad y sus victimarios dieran cuenta ante los tribunales. Carlos Serlepoy se convirtió, como le decía yo, en nuestro Cholo Simeone. Era nuestro capitán, era el motor del desarrollo de la justicia universal. Animaba a las víctimas a exigir la justicia, la representaba con dignidad y con respeto y desde luego nos dirigía a todo el equipo de abogados con un absoluto encaje. Todos sabemos que la jurisprudencia no es solo nacional, sino internacional, que la doctrina, los científicos, los estudiosos del derecho se inspiraron en muchos de los escritos y en muchas de las ideas de Carlos Serlepoy, que también fue un maestro y un catedrático. Él supo lo que era muy difícil en aquel entonces porque no había absolutamente nada en el ámbito del derecho penal internacional.
Se sumergió en el océano jurídico para capturar los olvidados principios del derecho constitucional y construir ese edificio donde la dignidad de las víctimas comenzó a residir, con compartimientos que hasta aquel momento eran impensables. La memoria frente al olvido, la justicia frente a la impunidad, la verdad frente a la mentira, la reparación frente al dolor y la esperanza de que el crimen no se volverá a repetir frente a la amenaza de la siguiente comisión. Aquellos justos y hermosos sueños de los que nos hablaba Carly y aquella utopía la hizo realidad. Cuando nadie apostaba por reportar por la impunidad, Carlos, con ese tesón que tenía y desde luego con esa constancia, no dejó de demostrar que desde derecho era posible que esos crímenes internacionales y desde luego las víctimas tuvieran justicia y que sus responsables fueran juzgados. Repetía siempre hasta la saciedad en cualquier foro: no queremos más que justicia. Era el único interés que él tenía en todos los procedimientos. Carly, con un enorme sacrificio personal, ignorando sus dolosos impedimentos físicos, recorrió medio mundo, foros sociales, universitarios, políticos y de juristas. Y él tenía una obsesión que era divulgar lo que estaba sucediendo en los juicios de Madrid, que el mundo entero, desde España hasta el último rincón, se enterara qué era la justicia universal, las bondades que tenía y así poder devolver la esperanza a tantas víctimas. Ninguno olvidaremos los artículos que escribía, sus conferencias y tantos otros elementos, con esa convicción que además era una convicción muy didáctica, porque lo que decía se le explicaba y desde luego lo hacía con absoluta ejemplaridad. Quería, como digo, que esa justicia llegara. Su generosidad fue infinita, y lo digo bien, ilimitada. Era de las personas que se entregaba al servicio de las demás. Recuerdo esas interminables jornadas de trabajo que empezábamos por la noche y terminábamos por la mañana en su casa, en Vergara 25 o donde fuera. En aquellas jornadas probablemente él podía descansar cada 2 o 3 horas en unas microsiestas que él se había inventado y siempre tenía, como él decía, su cafetito al lado para que a las 9 de la mañana pudiéramos presentar el escrito. Cuando cundía el desánimo, cuando el juez dictaba una resolución adversa, cuando el fiscal se oponía a no sé qué, el sentido del humor que tenía, esa sonrisa que siempre la ha perseguido, su fina ironía, y desde luego su condición de líder nos estimulaba a todos y nos animaba especialmente en los momentos adversos. Y cuando llegaban los momentos adversos, tenía él la capacidad suficiente para animarnos y darle la vuelta. Era una obsesión los procedimientos, cada día. Había días que hablábamos 8 y 10 veces. Solo me sé 2 números de teléfono en mi vida, el de mi abuela y el de Carlos Eslepoy, de aquel entonces, que era el 629-756160. Recuerdo que en aquella época, para que se hagan a una idea, que me hicieron una oferta en 1997 o 98, yo creo que era la compañía Aitel, me parece que se llamaba, y me decía: hemos detectado que usted llama mucho a un número que será su mujer o su novia o su novio o quien sea, y que le podemos hacer una oferta, porque en aquella época el ser el número más llamado y era Carlos, porque era una preocupación constante. ¿Qué pasa en el juzgado? ¿Qué han proveído? ¿Qué no han proveído? ¿Ha llegado no sé qué testigo? ¿Y cómo se están realizando el tema? Carlos hizo de su casa, como yo le llamaba, el Hostal Santa Justa. Y digo el Hostal Santa Justa porque traía a todos los testigos que venían de cualquier parte del mundo, dormían en su casa, comían en su casa, se preparaban las declaraciones en su casa con la finalidad que todo saliera perfectamente. Su familia, sus 3 hijos, Paula, Nati y Óscar, y su nieto Martín, del que tanto gozaba en los últimos tiempos, yo creo que son los testigos de ese amor que Carly nos dio a todos, que dio a toda la sociedad y que dio en definitiva, y no lo digo de forma peyorativa, sino todo lo contrario, a toda la comunidad internacional a través de las víctimas que él defendía. Yo creo que en él reconoceremos las grandes verdades en la lucha por la promoción y la defensa de los derechos humanos. Nos faltará su presencia física, pero en el legado que nos deja, que es enorme, nos deja un legado de hombre bueno, de abogado universal, de abogado de la humanidad, y desde luego le reconoceremos y le tendremos presente en todos nosotros. Ahora descansa con los 30.000 desaparecidos y con tantos otros por los que él tanto luchó y tanto amó. Gracias, Carly, por todo lo que nos has dado, por esa fuerza que nos dejas y que nos seguirás transmitiendo para que el respeto a la dignidad humana, la justicia y la paz sea una realidad.
Termino diciendo solo dos cosas. El magisterio de él, lo que él aportó, lo que construyó en el ámbito del derecho, hoy sigue vigente. Dos vivencias que fue el juicio de Stilingh. Es difícil preparar un juicio, es difícil dirigir un juicio desde el punto de vista de los abogados de la acusación en aquel entonces, como él lo hizo. Lo vivió hasta la extenuación, hasta tal punto que el último día, cuando terminaba el juicio y salíamos, se desmayó y a partir de ahí llegaron un montón de consecuencias. Y en segundo lugar, probablemente será el recuerdo que muchos de los que estamos hoy aquí tenemos como el mejor en el ámbito del derecho, en el ámbito de nuestra vida profesional, que fue la famosa vista de 29 de octubre de 1998, donde se confirmó la jurisdicción española. Aquella vista, que es digno de admirar, tendrían que ver cómo Carli hablaba con esa convicción, cómo encauzó la intervención de los 6 o 7 compañeros que seguían después de él y desde luego cómo defendió los derechos humanos y cómo supo reflejar el genocidio que se había cometido en Argentina. Recuerdo que al día siguiente, cuando se leyó el fallo, cuando estábamos en la sala grande de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, alguien gritó «Viva la justicia». En ese sentido, Carli, tú nos decías que ojalá antes de 1996 o 97 a alguien se le hubiera ocurrido lo que se le ocurrió a la UPF, a la Unión Progresista de Fiscales, que hubiera interpuesto una acción penal ante tanta barbarie que ocurría en el mundo, porque en ese caso probablemente muchos de los crímenes que se cometieron no se habrían cometido. Nosotros te decimos, querido Carli, que gracias a ti y gracias a tu inmenso trabajo, muchos han pensado en cometer nuevos crímenes porque saben, como tú decías, que en algún lugar del mundo serán perseguidos. Muchas gracias. Buenas noches. Me van a perdonar que estamos un poco emocionados y tenemos poca voz, pero espero que podamos decir lo que hemos venido a decir. Esta es una historia que empieza en marzo de 1976, cuando en Argentina, en palabras de Ernesto Sábato, se instauró el reinado del demonio sobre la tierra. Y un anticipo de lo que pasó en Argentina en el año 76 se había iniciado en Chile en 1973. Y recayó, como también decía Ernesto Sábato, sobre la inmensa mayoría de inocentes absolutos. Lo que en Santiago se llamó la restauración de la chilenidad, y en Buenos Aires fue bautizado como el proceso de reorganización nacional, fue un exterminio frío, ordenado, sistemático, militar. Se eliminó la cabeza de la sociedad chilena y la argentina. Los mejores profesionales, los líderes estudiantiles, los líderes sindicales, los líderes políticos fueron exterminados, y cuando en un cuerpo se arranca la cabeza, al cuerpo se le está matando. En términos de una sociedad, eso se llama genocidio, es el exterminio de un grupo nacional por parte de una parte de ese mismo grupo nacional. Esa fue la idea que Carli se trajo desde Argentina cuando en 1978, como un sobreviviente, fue capaz de salir de la cárcel y venir a España. En 1982, ya se ha dicho, fue derribado nuevamente por unos disparos absurdos en la Plaza de Olavide y también consiguió volver a ponerse de pie. Esa es la primera nota que yo quiero subrayar. Carlos era un superviviente y esa es una nota que le marcaba absolutamente. Y la historia continúa en marzo de 1996. Él lo ha dicho, el 28 de marzo la Unión Progresista de Fiscales interpuso una denuncia contra Jorge Rafael Videla y otros, por delito, entre otros, de genocidio, y no teníamos querellante, porque la Unión Progresista de Fiscales no podía, como tal, ejercer la acción penal. Buscamos afanosamente un querellante y supimos al día siguiente que había un querellante potencial que nos estaba buscando con el mismo afán, y nos juntamos en un bar
de mala muerte, como a las 8 de la tarde del 29 de marzo, en Antón Martín, y él me dijo esa pregunta que ha explicado ahí: ¿ustedes por qué han hecho esto? Y yo le di la contestación que también ha explicado, pero en realidad es una pregunta que me sigo haciendo hasta el día de hoy, porque no hay una respuesta tan clara. Evidentemente el referente de las madres de Plaza de Mayo era más que suficiente, pero no era toda la explicación. En todo caso, ahí empezó ese proceso que ha explicado Manuel, esas idas y venidas de testigos al juzgado, algunos en España, otros desde Argentina. Cada vez que venían los testigos, Carly venía a la Fiscalía Anticorrupción con ellos, quedábamos en el Café Gijón, que estaba enfrente, porque en ese momento la Fiscalía estaba en el Paseo de Recoletos, y allí los entrevistaban dos periodistas de La Vanguardia, Eduardo Martín de Pozuelo y Santiago Tarín, y salía una nota en La Vanguardia. Y así una vez, y otra vez, y otra vez. Y les ahorraré aventuras como, por ejemplo, cuando sacamos a Ernesto Sábado de unos cursos de verano en el Escorial y le llevamos un día que estaba la Audiencia Nacional cerrada a declarar, y dijo: los milicos son todos malos, castíguelos, menos a San Martín. Y en 1997, en marzo, se produjo el primer resultado inesperado, porque nosotros estábamos trabajando sobre la idea puramente romántica de que íbamos a traer la justicia, pero claro, nadie pensaba que fuera a llegar. La habíamos citado, pero no venía. Pero en marzo de 1997, el que había sido cónsul de España en Rosario nos dio un testimonio directo que implicaba al general Galtieri. Y para nuestra sorpresa mandamos una orden de detención internacional a la Interpol con el distintivo rojo, y la Interpol la aceptó. Y en ese momento pasaron dos cosas. El general Masera, el almirante Masera, dijo: primero, voy a demandar al Reino de España porque ya no voy a poder ir a veranear a Punta del Este, cual era una tontería. Pero dijo una verdad: habíamos ganado la guerra y vamos a perder la paz. Y efectivamente la paz, afortunadamente para Argentina, la perdieron. Y hubo otra cosa que dijo el entonces canciller, de cuyo nombre no quiero acordarme, de Argentina, y es: están locos. Y como era lo mismo que habían dicho de las madres de Plaza de Mayo, ahí tuvimos la prueba del 9 de que íbamos por el buen camino. Y después de la orden de captura de Galtieri, el siguiente paso fundamental fue la visita que hicimos a Buenos Aires, Pepe Galán, que estará por ahí, Carly, que les habla, y la intervención que tuvimos en la Facultad de Derecho, en el aula magna, en la Universidad Central de Buenos Aires, donde tuvimos que hacer dos puntualizaciones. Una, Carly les dijo: las leyes de punto final y de obediencia debida son nulas, deróguenlas. Y esa semana el Congreso argentino las derogó. Tuvimos que hacer una puntualización al capitán Astiz, que con ocasión de nuestra visita dijo que se sentía acosado. Y hubo que aclararle que nosotros no acosamos, nosotros acusamos. Y llegó entonces el momento que ha señalado también Manuel, ese debate en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, donde se produjo, y yo prometo que algo entiendo, el hecho determinante del arresto del general Pinochet, de su extradición a España, que fue no solo la intervención de Carlos Eslepoy, ya lo ha dicho Manuel, no insistiré, sino una petición descabellada en aquel contexto y en aquel momento que él hizo, que consta en ese cuadernillo que les han dado, donde él decía: les pido que declaren la competencia de la jurisdicción española, pero tienen que hacerlo por unanimidad, porque el mundo necesita escuchar que el asunto no es discutible, no está sometido a discusión. 2 días antes, el presidente, en ese entonces, José María Aznar, había dicho: me tendrán que dar muy buenas explicaciones si quieren que yo pida la extradición del general Pinochet. El fallo por unanimidad que Carlos Eslepoy le pidió a la sala de lo penal, y que efectivamente la sala acordó por unanimidad, fue la explicación que Aznar estaba necesitando, y eso dio camino a la demanda de extradición. Y eso me recuerda, y lo repito siempre, esa frase de Manuel Rivas, que solo podemos entenderla en Carlos Eslepoy, porque era un tribunal extremadamente conservador,
de que la justicia pertenece al campo de las fuerzas del alma y por eso se puede presentar en los lugares menos propicios. No era el sitio más propicio, pero funcionó. Y les explico en dos palabras cómo funciona la impunidad, porque naturalmente como el niño salió bonito le han salido muchos padres y muchas madres, pero no es así. La impunidad es ese grupo de dinamiteros que ha sido señalado por Carly, del que integra este señor que está conmigo y quien les habla, que usando el símil de una película de James Bond, que se fue a volar una presa gigantesca con una bomba así pequeñita y puso la bomba, ¡pum! Y naturalmente la presa no hizo nada y se fue caminando, y el que iba con él le dice: pero con esa bombita va usted a tumbar la presa. Dice: no, yo solo voy a hacer una pequeña grieta, la presa la va a tumbar el agua. Y en lo que se alejaban efectivamente del agua, derribó la presa. El agua son ustedes, el agua son las víctimas. La presión de las víctimas es la que acaba con la impunidad. Los pueblos acaban con la impunidad. En 2010, Carly, como no podía ser de otra manera, se empeñó también en devolver el favor a España y dijo: si los argentinos no podían jugar la justicia porque no tenían cancha y España les dio una cancha, ahora en Buenos Aires vamos a conseguir que los españoles tengan también su cancha y puedan hacer su lucha contra la impunidad. Así pues, Carly era un superviviente. Desarrolló, como se ha explicado, un trabajo incansable, se convirtió en un gran jurista, en un penalista excepcional, tenía un corazón que no hace falta describir, con una generosidad ilimitada, y tenía un alma de soñador, porque solamente un soñador le pide a la Audiencia Nacional en aquellas circunstancias que haga una deliberación y una decisión por unanimidad. De manera que yo entiendo que quien ha sido capaz de levantarse de sus cenizas una vez y otra vez y otra vez y volver a volar es necesariamente un ave fénix, va a ser nuestro ave fénix. Y a él, que estará por ahí volando en alguna parte, porque en América Latina dicen mucho eso, cuando ven que te malpasas, como dicen allí, cuide del muñeco, siendo que tú eres una persona y tu cuerpo es otra distinta. Y él no cuidó mucho del muñeco, el muñeco finalmente le abandonó, pero él anda por ahí y yo estoy seguro de eso. Porque además la frontera también en América entre la vida y la muerte es más difusa que aquí. Entonces sí creo, hoy, con sus hijas aquí delante, que puedo darle una respuesta más personal a aquella pregunta que me hizo en 1996. ¿Por qué hizo usted esto? Bueno, yo creo que él y yo y tantos otros lo hemos hecho para dejarles a nuestros hijos un mundo mejor del que recibimos de nuestros padres. Y a esos hijos les digo, y con esto termino, el mensaje de John Berger, que transcribo: hoy podemos mostrarle a nuestros jóvenes que la victoria es una quimera, que esta lucha no tendrá fin y que continuarla, conscientes de ello, es nuestra única manera de agradecer el inmenso regalo de la vida. Así pues, por el inmenso regalo de tu vida, Carly, muchas gracias. Y habrá que seguir, a ver cómo seguimos ahora. Unos amigos de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina va a leer precisamente un fragmento de esa intervención en el juicio a Scilingo que mencionaron antes, del 29 de octubre del 98, de esa intervención de Carly en ese día, en ese proceso de Scilingo. La CEACUA, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, se crea porque la querella argentina constituye un sólido eslabón en la larga lucha para conseguir verdad, justicia y reparación. Se crea para promover, difundir y sumar apoyos para que la querella sea apoyada por un vasto movimiento social. Las asociaciones querellantes se reúnen el 21 de junio del 2012 y deciden poner en marcha la CEACUA, una red ciudadana de apoyo a la querella argentina contra el franquismo. ...28 de marzo de 1996...
Hace ya más de 2 años, 4 días después de que se cumpliera el 20 aniversario del golpe militar, se impugnaron por el Juzgado Central, instrucción número 5 de esta Audiencia Nacional, diligencias judiciales destinadas a la investigación del juzgamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura argentina entre marzo de 1976 y diciembre de 1983. Las mismas se instruyeron al amparo del principio de jurisdicción universal para la persecución de determinados delitos, entre ellos genocidio y el terrorismo. 20 años habían pasado desde el comienzo del plan de exterminio y 20 años desde que, en conmovedora y desigualdad lucha, las víctimas del mismo hubieran comenzado con sus nunca interrumpidas denuncias que hicieron conocer al mundo las atrocidades cometidas contra el pueblo argentino y la impunidad con que fueron premiados los responsables de las mismas. La apertura del procedimiento posibilitó que esa verdad histórica, esa verdad notoria para la comunidad internacional, quedara establecida en los autos. Es importante establecer el marco conceptual en que estos hechos se realizaron. Estos delitos se cometieron bajo los lemas de que había que eliminar a todos los enemigos de la civilización occidental y cristiana, que había que extirpar de la vida nacional de la República Argentina todos aquellos enemigos del alma argentina, que primero había que eliminar a los subversivos y a sus simpatizantes, y después a sus familiares, y después a los tímidos, y después a los indiferentes. Esto es lo que decían los que dirigieron el proceso de exterminio que sufrió el pueblo argentino. Existen numerosos principios, entre otros los que inspiran la Convención de 1968 y la Resolución de 1973, para identificar, perseguir, castigar y extraditar a los responsables de los crímenes contra la humanidad que obligan a la comunidad internacional a adecuar sus legislaciones para perseguir este tipo de delitos. Por tanto, señorías, la resolución que se adopte por esta sala en muchos aspectos, algunos de los cuales seguramente en la profunda emoción que siento en estos momentos se me van a quedar apartados. Felizmente tengo otros 107 compañeros que me van a suceder en la palabra. Es una decisión histórica y es una decisión que yo clamo al tribunal que sea tomada por unanimidad. Que se diga que el artículo 23.4 es un principio manifiestamente claro y que se diga, conforme al principio de verdad socrática que informa nuestra cultura y que consiste en decir de lo que es y de lo que no es, que un genocidio es un genocidio, que el pueblo argentino fue víctima de un genocidio, que la justicia española está legitimada, está obligada a perseguir este tipo de delitos y que en consecuencia la competencia debe ser ratificada. No se puede ignorar la realidad social que estamos viviendo. No se pueden ignorar los millones de personas que se han manifestado en adhesión, las vigilias que se han realizado en todas estas noches en apoyo a la decisión que va a tomar esta sala y en apoyo a la actuación de la justicia española. Por tanto, esto no es un procedimiento ordinario. Este es un procedimiento en el que la humanidad se juega cosas muy importantes. El mandato del legislador internacional no solamente es sancionar a los genocidas, sino prevenir que no existan. Y si la resolución es como la que creemos que va a ser, como la que deseamos que sea, como la que tiene que ser, entonces los genocidas, los grandes violadores de los derechos humanos, los grandes asesinos de la humanidad habrán recibido un golpe histórico y ya no será posible pensar solamente en su castigo, sino en la prevención del genocidio. El futuro va a ser contagioso, y sus señorías lo saben. Mañana otros tribunales del mundo pondrán en práctica estos principios. Que los genocidas se sientan acorralados, que la humanidad quede cada vez más liberada de este flagelo, que se respire mejor en el mundo. Y esto, señorías, va a ser un inmenso homenaje. Permítanme estos términos de alguna manera extrajurídicos,
va a ser un inmenso homenaje a los miles y miles de supliciados en Argentina y Chile, a los exterminados por el terror genocida en distintas épocas de la historia. Será un homenaje a las personas que estamos vivas en el mundo en estos momentos y un homenaje a las generaciones futuras. Si es así, si la decisión de esta sala es unánime, como aspiramos, el 50 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, que nació después de la Segunda Gran Guerra, que lanzó un mensaje de optimismo hacia la humanidad, pero que, como todos sabemos, ha sido retórica en lo fundamental, será la declaración no de la humanidad que tenemos en este momento, tan vulnerada en sus derechos, tan sometida a estos crímenes, sino a la declaración de los derechos humanos de la humanidad con la que soñamos. Yo tengo la sensación de que estamos atascados. Nosotros tenemos que hacer que la querella vuelva a estar viva. Presentamos la querella hace 3 años. No podemos consentir de que esto se siga dilatando más. Lo fundamental de una querella de esta naturaleza es el movimiento social. Y por tanto tenemos que desarrollar la imaginación para ver de qué modo a través del movimiento social se presiona para que esto avance. No hay pueblo en España donde no haya víctimas del franquismo, ¿no? No es algo que mira al pasado, estamos peleando por el futuro. Palma de Madrid, como Asociación de la Memoria Histórica del Oro de Río, nosotros nos vamos a adherir a este proyecto con muchísimo entusiasmo. Nos interesa meterlo en el pueblo, la recogida de firmas de apoyo y las mociones de los ayuntamientos, ayuntamiento a ayuntamiento. Si efectivamente la jueza decide imputar y dictar órdenes internacionales de detención respecto de estas personas, las posibilidades que se nos abren se expanden absolutamente. Y todo esto va a ser una bola de nieve. Este es un fragmento del documental El silencio de los otros, dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bajar, que se estrena el próximo 16 de noviembre. Antes va a competir en la Seminci de Valladolid y se estrena el 16 de noviembre en más de 20 ciudades españolas. Habíamos pedido a los miembros de la coordinadora que leyeran ese texto de Carli en la vista del juicio de Xilingo, porque esto nos trae a la última etapa de este recorrido por la vida de Carles Lepoy, que es la querella argentina. Para hablarnos de esta última parada en este recorrido está una persona que colaboró con él, que compartió lucha y que ha estado muy cerca hasta el final, y con todos ustedes, Jacinto Lara. Buenas tardes. Qué difícil esto. Qué difícil hablar de nuestro querido Carlos Lepoy, ¿no? En tan breve espacio de tiempo, y además gestionar emocionalmente el contenido de este merecido homenaje que le estamos ofreciendo hoy entre todos y todas. Como ya hemos podido comprobar por medio del alegato que se acaba de dar lectura, Carli tenía un sueño, y ese sueño universal consistía en exigir el cumplimiento y respeto efectivo de la Declaración de Derechos Humanos, alejada además de toda retórica, y todo ello como premisa básica para la construcción de una sociedad más justa, solidaria y verdaderamente democrática. De ahí su lucha incansable contra la impunidad en relación con las graves violaciones de derechos humanos allá donde se produjera. Argentina, Chile, España, Guatemala,
Palestina, impunidad inaceptable, una impunidad para cualquier Estado que se quiera considerar un Estado democrático. Pero Carly tenía, entre otras muchas, la capacidad de transformar ese sueño o esos sueños en una auténtica realidad. Y algo que en un primer momento podía parecer un imposible, él era capaz de posibilitarlo. Y ello se producía como consecuencia de su firme compromiso, mucho talento y creatividad, conocimientos, trabajo, dedicación y rigurosidad. Y es que cuando todas aquellas personas y sus familiares que sufrieron la feroz represión por parte de la dictadura franquista parecían además abocadas al más profundo de los ostracismos por parte del Estado español, Carly, conjuntamente con otras compañeras y con otros compañeros, con Ana Mesuti, que está aquí presente y que salía también en las imágenes que se han proyectado, presentaron en 2010 una querella criminal, como ya se ha dicho anteriormente también, en Buenos Aires, la conocida como querella argentina, reclamando justicia para todas esas personas que habían sufrido los crímenes más atroces que un Estado puede perpetrar contra su propia ciudadanía, y todo ello en aplicación del principio de justicia universal. Como sucedió a finales de los años 90 con los procesos judiciales abiertos en España contra la dictadura argentina y chilena, antes Carly lo señalaba y lo indicaba en la intervención que se ha proyectado de él, también inicialmente la querella argentina debió parecer una suerte de exotismo sin mucho recorrido. Pero la querella argentina se ha visto fortalecida con el transcurso del tiempo y los hitos tan importantes que se han obtenido durante la tramitación de esta causa. A día de hoy sigue siendo un instrumento fundamental y sin su existencia sería inimaginable que en el año 2018 el ámbito de la memoria histórica tuviera un papel tan sumamente importante en la agenda política española. Pero Carly era un inconformista por naturaleza, y a pesar de que la querella argentina era y es fundamental para que los tribunales reconocieran los derechos que asisten a las víctimas de la dictadura y sus familiares, planteó, impulsó y trabajó denodadamente para que desde diferentes corporaciones públicas, ayuntamientos, asambleas autonómicas, diputaciones, etc., se aprobaran mociones en las que se acordara la interposición de querellas criminales en los tribunales de nuestro país para la investigación y enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista. Pues bien, respecto a ello, también se obtuvieron y se han obtenido resultados francamente satisfactorios. Actualmente son más de 40 corporaciones las que han aprobado este tipo de mociones. Algo impensable hace apenas 3 años. Su idea era y sigue siendo acabar con una situación de impunidad y dar paso a un mundo en el que se pueda respirar mejor, como él mismo decía, y contribuir a la construcción de una sociedad donde el respeto a los derechos humanos no pueda ser cuestionado y que las graves violaciones de los mismos puedan ser debida y adecuadamente investigadas y juzgadas. Y todo ello como el mejor homenaje que se puede ofrecer a las víctimas de esas graves violaciones. Carlos Slepoy, compañero, maestro y amigo, nos ha enseñado cuál es el camino y cómo hay que transitarlo, cuáles son los retos y cómo hay que abordarlos. Y aunque esté muy presente, es cierto que su ausencia lo hace aún mucho más dificultoso. Pero tal y como entendía Carlos, el desempeño del trabajo de una forma colectiva, como equipo, con el esfuerzo de tantas y tantas personas, conseguiremos revertir la situación de impunidad. Nada de resignación, nada de aquietamiento. Por cada inadmisión a trámite de una querella, presentaremos muchas más. Porque, como bien decía Carlos, nos asiste la razón y el derecho, aunque evidentemente falte voluntad política. Los reveses judiciales no nos borrarán la sonrisa, la eterna sonrisa de Carlos que hoy tanto hemos recordado. Pero eso sí, lo que Carlos no podía imaginar en ningún momento es lo mucho que le echamos de menos.
Estamos llegando al final. Lo que nos llevamos, creo que todos nos llevamos de esta noche, es en este recuerdo, en este recorrido por la trayectoria de Carly, es que no vale rendirse. Que no vale rendirse, que vamos a seguir peleando hasta acabar con la impunidad. Que en concreto, en este país, donde hay más de 100.000 desaparecidos, enterrados en las cosas de toda esta península, en este país donde hay torturadores que se van de copas tranquilamente mientras sus víctimas tienen que verlo por televisión, en este país donde genocidas parece que van a ser traídos al centro de la ciudad, de la capital, para ser reconocidos en una catedral, en este país vamos a seguir luchando contra la impunidad, porque es la herencia que Carly nos deja. Y lo vamos a hacer con una sonrisa, y lo vamos a hacer amando la vida, y lo vamos a hacer alegres pero sin claudicar. A Carly me queda a mí personalmente el no haber podido compartir con Carly la sentencia que se celebró este año por el juicio ESMA 2, donde se enjuiciaba la desaparición de muchas personas en la Escuela Mecánica de la Armada. En ese juicio se condenó a los responsables de la desaparición, tortura y asesinato de mi padre. Casi todos ellos sufrieron perpetua, y eso es algo que de alguna manera se lo debemos a gente como Carles Lepoy, y es algo que me hubiera encantado poder compartir con él, porque fue una gran noticia contra la impunidad. Quiero dar las gracias al Diario Público por crear este premio, quiero dar las gracias al Diario Público por hacer este homenaje, y ya para terminar les voy a dejar con su directora, con Ana Pardo de Vera, para que haga entrega de este premio de los derechos humanos a Carles Lepoy. Pues muy buenas tardes, noches ya. La verdad es que poco más puedo decir. Esto es muy emocionante para nosotros. Es una sensación de alegría mezclada con el sentimiento de ausencia, pero no ausencia porque yo siento que Carlos Eslepoy está aquí ahora, hoy, en estos momentos, con todos nosotros. La historia de Carly es una historia de amor a la vida y es una historia de amor a la humanidad. Creo que no hay premio que pueda abarcar todo lo que Eslepoy ha hecho por nosotros, por nosotras, por nuestros hijos y por las generaciones que vienen, también por las de antes, por este país, pero también por el mundo entero. Con este homenaje, desgraciadamente póstumo, en público queremos hacer presente a Carly y su generosa concepción de la vida, también en nuestro oficio de denuncia e información sobre crímenes, sobre genocidas y sobre asesinatos que no sé quiénes lo veremos, pero que sé que algún día serán juzgados. Creemos que con este premio, es la mejor forma de honrar su memoria y su legado, de mantenerlo infinito como es, de valores y generosidad. Que nunca nos desviemos del camino que Eslepoy nos dejó, marcado con lucha, con dolor, con tesón, con entusiasmo, lágrimas y sonrisas, muchas sonrisas. Son las personas como él, y él era único y cada una de ellas son únicas, que permiten tener esperanza en un mundo mejor, en la humanidad que soñamos, como decía él. Son las personas como él las que nos hacen creer que, citando a Pepe Mújica, lo inevitable no se lloriquea, lo inevitable se enfrenta con pasión y convencimiento, como hizo Carly, como haremos nosotros guiados por su memoria. Quiero darle las gracias a todos por estar hoy aquí, por acompañarnos, por acompañar a las hijas de Carly, Paula y Natalia. Muchísimas gracias por todo. Y si me van a permitir, quiero darle las gracias a Alejandro Torrús, que ha puesto no solo su vocación de periodista, sino también su sentimiento de amigo y creyente en la persona de Carlos Eslepoy, que sin duda
era infinita. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Antes de compartir unas palabras para agradecer el premio del público y la presencia de todos vosotros y vosotras aquí, queremos leer unas líneas que nuestras tías, las hermanas de Carly, nos hacen llegar desde Buenos Aires. Enviamos un caluroso abrazo a todos los presentes en el homenaje a nuestro querido y entrañable hermano. Carly ha sido de esas personas que dejan una profunda huella, no solo en la historia por su persistente e inclaudicable lucha en la defensa de los trabajadores y en perseguir a los criminales genocidas de cualquier nacionalidad, sino en el corazón de todos los que lo quisimos por su inmensa bondad, ternura, solidaridad y empatía con el sufrimiento del otro. Nos llena de orgullo haberlo tenido como hermano, al mismo tiempo que una tristeza infinita por su ausencia física. Guardamos en nuestros recuerdos las más variadas e intensas vivencias con él desde nuestra infancia, tesoro que forma parte de nuestras vidas. Carly querido, siempre estás y estarás presente en nosotras, tus hermanas Norma y Silvia. Por nuestra parte, queremos daros las gracias por estar aquí, por haber venido para compartir este encuentro, esperado largo tiempo por muchas y muchos de vosotros. Ha pasado ya 1 año y medio desde que Público concediera el Premio de Derechos Humanos a nuestro padre y que se pospusiera la entrega por su hospitalización y su partida. Hoy lo recibimos en su nombre y con nosotras también, nuestro hermano y toda nuestra familia, aunque no hayan podido venir. Lo hacemos profundamente emocionadas, con un inmenso orgullo, pero atravesadas también por el dolor de que no sea él mismo quien lo recoja. Por eso queremos agradecer a Ana, a Alejandro y a todo el equipo del Diario Público por la paciente espera, por el respeto que han tenido en este tiempo tan difícil para nosotros. La entrega de un premio como este forma parte de vuestra cotidiana labor en la defensa y en la práctica de un periodismo ético que tanto necesitamos. Y de forma muy señalada es muestra de vuestro compromiso con la memoria, contra el olvido y el silencio, y eso es lo que lo hace tan especial. Queremos también aprovechar para agradecer de corazón a las amigas y amigos, compañeras y compañeros que con tanto cariño y dedicación han trabajado para organizar este acto, cuidando todos los detalles, y también a quienes hoy han participado para hacerlo posible. Hemos tenido la inmensa suerte de tener un padre y una madre que nos enseñaron que la justicia y la solidaridad son los miembros esenciales para vivir en este mundo, y de alguna manera son también los valores que hoy honramos. Por muchos es conocida la importancia que Carly daba a los premios y reconocimientos públicos y cómo solía rehuir la atribución personal de importantes logros, destacando siempre el valor de las luchas colectivas. Entendemos, como creemos que lo haría, que este premio supone entonces un reconocimiento y un homenaje también a esas luchas,
y a todas y todos aquellos que las hacen posibles y, por tanto, es compartido con muchas y muchos de los que estáis hoy aquí. En este acto no solo estamos reconociendo la trayectoria de un abogado laboralista comprometido y su lucha incansable en la defensa de las causas justas. Nos convoca sobre todo su calidad humana de alguien que con su dignidad, su coherencia y su determinación nos enseñaba cada día su capacidad para seguir adelante, con su sonrisa de siempre. Un número importante de los que nos encontramos en esta sala, amigas y amigos, compañeras y compañeros tan queridos y tan importantes para él, hemos caminado con él, empujando su silla de ruedas en los últimos tiempos, pero conscientes de que era él en realidad quien empujaba, con su profunda convicción de que no podemos darnos por vencidos ni aún vencidos. Solo así podemos pensar, como decía su alegato, que será posible respirar mejor en el mundo, sin genocidas libres por las calles, que lograremos en algún momento romper el muro de la impunidad del franquismo, que los pueblos lograremos tener justicia a pesar de las fronteras. Inevitablemente sentimos una pérdida irreparable, una ausencia que no conseguimos asumir. Sabemos que es una pérdida colectiva, no solo por el lugar que ocupa en el corazón de tanta gente, sino porque es de esas personas que hacen falta. Y justo porque hace tanta falta, está tan presente en los momentos cotidianos y sobre todo cada vez que alguien alza su voz contra algo injusto, cada vez que se defienden los derechos de todas y de todos, toda vez que se rompe la impunidad. Hay una canción uruguaya que dice: mis manos son las que van en otras manos tirando, mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero, y sepan que solo muero si ustedes van aflojando. Carly repitió en muchas ocasiones que el mejor homenaje es acabar con la impunidad. Su fuerza y su ejemplo nos siguen empujando hasta poder lograrlo. Muchas gracias.